Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Jones, soy médica de la Clínica de Ojos del Dr. Nano y hoy les voy a hablar de los procesos inflamatorios de la esclera, que si bien no son cuadros que nos encontremos todos los días en nuestra práctica clínica, la importancia radica en que pueden ser potencialmente severos, graves para el pronóstico visual del paciente y también, dependiendo si se asocia o no a alguna enfermedad sistémica, puede también correr riesgo la vida del paciente. Por eso es muy importante que la sepamos diagnosticar, detectar y poder darle su tratamiento. En cuanto a la definición, es un proceso inflamatorio de la esclera, ¿sí? Se considera que es una microangiopatía inflamatoria que puede llegar a ser desde algo trivial hasta algo destructivo. El paciente cursa con edema e infiltración celular en todo el grosor de la esclera y tiene incidencia baja, aproximadamente de 5 cada 100.000 pacientes. Y como les comenté previamente, tiene gran asociación a enfermedades sistémicas. En cuanto a la clasificación, en 1976 Watson y Hayre proponen esta clasificación donde básicamente se toma, digamos, desde el punto de vista anatómico, dependiendo si afecta la episclera o la esclera, y a su vez, si estamos hablando de escleritis, hablamos de una escleritis anterior o posterior, dependiendo si afecta por delante o por detrás de la dura serrata. A su vez, la escleritis anterior la podemos dividir en formas no necrotizantes, que son las más frecuentes, o bien necrotizantes, ¿sí? Dentro de las no necrotizantes podemos decir que hay una forma difusa o una forma nodular, ¿sí? Siendo la difusa la más frecuente de todas las anteriores, seguidas por las nodulares. Y dentro de las necrotizantes podemos tener cuadros con inflamación o sin inflamación, que también se lo conoce como escleromalacia perforans. Y bueno, las posteriores son las menos frecuentes. En cuanto a la anatomía, sí, para repasar un poquito, recordemos que la esclera está formada por 3 capas, ¿sí? La más interna es la lámina fusca, que se mezcla con las láminas supracoroidea y la supraciliar del tracto ureal. Después sigue el estroma, que es la capa más gruesa, que está formada por proteoglicanos y principalmente colágeno tipo 1 y tipo 3. Estos haces de colágeno tienen tamaño y forma variables, están orientados de manera no uniforme, lo cual hace que la esclera sea opaca, ¿sí? No sea transparente, por esa desorganización que tienen las fibras de colágeno. Y después esta forma sigue, digamos, más superficialmente la episclera, que es un tejido conjuntivo vascular denso que se va a fundir con el estroma superficial por debajo y la cápsula de tenón, digamos, por arriba. Viendo un poquito más de cerca lo que son las capas vasculares, podemos dividirla en los vasos conjuntivales superficiales, el plexo episcleral superficial y el plexo episcleral profundo, que se ve ahí. Dependiendo de qué capa está más congestiva, si está afectada, hablamos de episcleritis o de escleritis, ¿sí? Si se nos congestiona, se inflama la capa más superficial, estamos ante una episcleritis, ¿sí? Normalmente cuando está inflamada esta capa vamos a ver una hiperemia que es más salmonada, describen algunos, pero en realidad es como más rojo rutilante, ¿sí? En cambio, cuando se afecta el plexo episcleral profundo en una escleritis, el color es más violáceo. Siempre que tenemos o sospechamos una escleritis debemos verlo con luz natural como para poder ver bien las tonalidades que tiene esta hiperemia, ¿sí? Otra diferencia que vamos a ver es como en la episcleritis está afectada superficialmente. Si nosotros inspiramos fenilefrina, ¿sí? La gotita, el fotorretín que tenemos en consultorio, vamos a ver que si la inflamación es superficial, va a blanquear ese ojo. En cambio, la escleritis, que la afección es más profunda, no nos va a blanquear, ¿sí? Eso es una manera de distinguir entre los dos cuadros. Y otra cosa que podemos hacer es tomar un hisopito, ¿sí? Con un hisopo, si yo movilizo la zona de hiperemia, si es el plexo vascular superficial, se va a mover, ¿sí? En cambio, si está afectada al profundo, no, esa zona de hiperemia no se va a movilizar. Entonces también es otra herramienta que tenemos para en consulta poder darnos cuenta ante qué tipo de cuadro estamos, ¿sí? En la escleritis, como les dije, se pueden dividir también en formas simples o nodulares. Dentro de las simples podemos hablar de formas difusas o bien sectoriales, como se ve acá en estos dibujitos.
Son cuadros que son comunes, benignos, habitualmente son idiopáticos, ¿sí? Un porcentaje bastante menor con respecto a las escleritis, tienen asociación sistémica y pueden ser bilaterales. Son cuadros autolimitados, duran días, son más frecuentes en mujeres, ¿sí? El 3/4 caso de los cuadros de episcleritis se dan en mujeres. Pueden ser cuadros recurrentes y normalmente la molestia es leve, muchas veces el paciente tiene una sensación de cuerpo extraño, por lo general afecta la zona interpalpebral y solamente vamos a pedir un laboratorio si sospechamos, digamos, alguna enfermedad sistémica cuando son realmente cuadros recurrentes o refractarios al tratamiento. Pero la gran mayoría se trata de cuadros benignos, ¿sí? En cuanto a las nodulares, la forma nodular también es más frecuente en mujeres, ¿sí? Pero a diferencia de la simple, que es bien agudo el cuadro, la nodular tarda un poquito más en establecerse, pero también tarda más en irse, ¿sí? Es un poco más prolongado. Y otra cosa que también me olvidé de comentarles, como para diferenciar una episcleritis nodular de una escleritis nodular, nos podemos ayudar con el haz de la lámpara de hendidura, donde si es una episcleritis nodular, vamos a ver que solamente la parte superficial del haz de luz se va a hacer convexo. La parte, digamos, posterior, que es la que va a estar pasando por la esclera, vamos a ver que es recta. En cambio, cuando la esclera está afectada, ¿sí?, por una escleritis que está edematizada, vamos a ver que también se hace una convexidad. Después les voy a mostrar una foto de cómo se ve, ¿sí? El tratamiento de las episcleritis, como les dije, la mayoría son cuadros autolimitados. Hay algunos autores o algunos especialistas que solamente dan lágrimas porque está la creencia de que si uno le da corticoides locales, después cuando uno los va retirando tiene más tendencia a la recurrencia, ¿sí? Pero nada, generalmente se le puede dar lágrimas, puede tomar AINES en los pacientes si están con alguna molestia y bueno, si preferimos, se puede usar corticoides tópicos también, que andan muy bien esos cuadros. En cuanto a la patogenia de por qué algunos pacientes hacen episcleritis, por qué otros pacientes hacen escleritis, por qué algunos pacientes con enfermedades sistémicas, como artritis reumatoidea, te van a hacer cuadros oculares y otros no, no está claro, no se sabe con exactitud. Lo que sí se pudo ver hoy en día, gracias a la tecnología, a los aparatos que tenemos disponibles, es que cuando tenemos un cuadro difuso, no necrotizante, lo que sucede es que las fibras del colágeno se separan, ¿sí? Se llenan de líquido y se separan, pero uno puede detectar bien, ver bien por dónde van esas fibras. En cambio, cuando tenemos las nodulares o bien con necrotizantes, perdemos la visibilidad de las fibras colágenas, se funden, se llenan de líquido, hay como toda una licuefacción en la zona, y bueno, nada, eso es lo que sucede cuando tenemos la inflamación escleral. Las escleritis, o sea, en cuanto a la severidad, es variable. Hay algunos cuadros que son más leves y otros que son terriblemente destructivos. El dolor también. El dolor se describe generalmente como un dolor que es muy fuerte, que despierta al paciente de noche, digamos, como algo característico que despierta al paciente de noche, pero generalmente durante el día tiende a mejorar. También es un dolor que se puede irradiar a la frente, a la mandíbula, a la cabeza, ¿sí? Con respecto a las escleritis tienden a afectar a un poquito de mayor edad, ¿sí? Se da entre los 40 y 60 años y bueno, también es más frecuente en mujeres. El 50% de los casos pueden ser bilaterales, pero el 50% empieza primero en un ojo y después pasa al otro, ¿sí? Las causas pueden ser variables, pueden ser causas autoinmunes, infecciosas. Las infecciosas pueden ser después de algún trauma o posterior a alguna cirugía. Después también medicamentos pueden generarlo, como los bifosfonatos, el erlotinib, que es una medicación oncológica, la procainamida, que es una medicación cardiológica. Siempre es importante preguntar toda la medicación que el paciente toma, ¿sí? Y en cuanto a las causas infecciosas postquirúrgicas, hay que tener en cuenta que pueden
generarse meses a años después de una cirugía los cuadros, ¿sí? En cuanto a la escleritis difusa no necrotizante, es la forma más frecuente, normalmente o más frecuentemente afecta a mujeres en la quinta década. Comienza con un enrojecimiento y dolor, como les comenté, que empeora la noche, mejora de día, que no responde bien a analgésicos ese dolor. Por lo general, si hay tienen buen pronóstico, si son idiopáticas y si tiene alguna enfermedad de base, con el buen control de la enfermedad de base, el ojo mejora mucho. Estos cuadros, cuando son recurrentes, podemos llegar a ver esto, ¿sí? Que es la coloración más oscura, digamos, que se ve en la esclera por transparencia de la coloides, pero tengamos en cuenta que no es tanto por un adelgazamiento que se genere, sino que hay una redistribución de las fibras colágenas que permiten que sea más translúcida esa esclera, ¿sí? En cuanto a la escleritis nodular no necrotizante, también va a cursar con dolor y enrojecimiento. Podemos tener un nódulo único o múltiples nódulos. Con respecto a la episcleritis nodular, estos nódulos tienden a ser más oscuros, ¿sí? También suelen afectar la zona interpalpebral, es la segunda en frecuencia y tiene asociación con el virus de herpes zóster, ¿sí? El zóster puede generar también estos cuadros. Siempre cuando tenemos estos pacientes tenemos que ver si hay una uveitis, si hay células de cámara anterior, si la córnea está afectada y por supuesto dilatarlo, ¿sí? Para ver el fondo de ojo cómo está, ¿sí? Sea porque pensamos que es una herpes o sea una causa que sea, siempre hay que ver el fondo de ojo. Y en este caso, hasta un 30% de los pacientes se le asocia a una enfermedad sistémica. Esto es lo que le comentaba con respecto a las de luz, ¿sí? Cuando es una escleritis nodular, el las entero hace una convexidad, ¿sí? Porque la inflamación viene desde abajo, desde la esclera, ¿sí? En cuanto a la escleritis necrotizante con inflamación, ¿sí? La edad media es de 60 años, es bilateral en el 60% de los pacientes, es un cuadro grave, ¿sí? Un paciente que llega a tener una necrosis en el ojo, una escleritis necrotizante, porque tiene una enfermedad de base que está probablemente bastante descontrolada y tiene cierto tiempo, digamos, también de que está afectando al paciente. También da un dolor persistente, irradiado, tiene mala respuesta a la analgesia y en este caso los cuadros pueden ser vasoclusivos, granulomatosos o como les comenté, inducidos quirúrgicamente. En cuanto a lo vasoclusivo, están asociados normalmente a artritis reumatoidea, se genera una úlcera avascular, ¿sí? Muchas veces se van formando como parches avasculares que pueden coalescer y van generando toda una necrosis de la esclera. Tienen un 85% de asociación sistémica y tienen altísima mortalidad de estos pacientes. Las granulomatosas están asociadas a la granulomatosis con poliangiitis, que es la ex enfermedad de Wegener, y a la panarteritis nodosa. En cuanto a las inducidas quirúrgicamente, como les comenté, pueden darse semanas a años posterior a una cirugía, puede darse por cirugía de estrabismo, por cirugía por vitrectomía, por cerclajes, por trave, y una de las causas más frecuentes es por pterigium. Se cree que el uso del cauterio y la mitomicina C genera zonas avasculares que por la isquemia se terminan necrosando y muchas veces se terminan sobreinfectando con principalmente pseudomonas, ¿sí? Son cuadros muy graves. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que en pacientes con enfermedades de base del tejido conectivo, siempre tenemos que, antes de cualquier tipo de intervención, así sea una vitrectomía, que estoy poniendo los trócares y nada más, tocando eso de la esclera, hay que darle glucocorticoides previamente a dosis inmunosupresivas, porque se puede generar una gran inflamación escleral con un gating escleral, etc. Así que siempre preguntar antecedentes y dar tratamiento. Así es como es la evolución, empieza con parches avasculares, después se va necrosando, se puede ver la uvea por debajo y estos parches, como les comenté, pueden coalescer y ir extendiéndose toda la zona de necro. Este es el caso de una paciente que tuvimos, que vino también cuando no consultó de manera temprana, estuvo bastantes semanas con el ojo rojo y consultó cuando ya no daba más del dolor, cuando le apareció esta úlcera.
Era un cuadro bilateral, la úlcera solamente lo tenía del lado derecho, del izquierdo solamente tenía una zona de hiperemia ahí en la parte temporal interpalpebral. Esta paciente además tenía zonas de necrosis en piel, ¿sí? Todas estas lesiones en piel. Lo que tenía esta señora, después de estudios, de varios laboratorios, estudios, consulta con reumatólogo, era una poliarteritis nodosa, ¿sí? Y después, en cuanto a la escleritis, seguimos con escleritis necrotizante con inflamación. Estos pacientes hay que pedir sí o sí pruebas de laboratorio porque se asocia con enfermedades del tejido conectivo, como les comentaba, y vasculitis. Y estos cuadros tienden a complicarse, ¿sí? Podemos tener queratitis estromales infiltrativas aguda, una queratitis esclerosante, donde se va generando un adelgazamiento crónico y se va opacificando y vascularizando la córnea periférica que está adyacente al foco de escleritis. Podemos tener queratitis ulcerativas periféricas, donde también se va destruyendo todo el tejido, desde la esclera hacia el limbo y córnea. Estos cuadros se dan muchas veces por pluricontritis recidivante, por la arteritis nodosa, la granulomatosis con poliangiitis, ¿sí? Son cuadros que lo pueden dar. Uveitis, ¿sí? La inflamación, digamos, intraocular, además de lo que es la esclera, que lo vamos a ver. Vamos a ver células en cámara anterior. Hay que tener mucho cuidado con las sinequias, ¿sí? Porque estas sinequias nos pueden llevar también a glaucoma que es irregular. El glaucoma también se puede dar por el corticoide que le estamos dando como tratamiento o también por aumento de la presión escleral, ¿sí? Después también podemos tener hipotonía, porque esto sea generalmente por alteración del cuerpo ciliar, sea por desprendimiento del cuerpo ciliar, por isquemia, ¿sí? O por inflamación del mismo. Y podemos llegar a tener perforación, que no es lo más frecuente, pero se puede perforar. Acá se ve en la queratitis ulcerativa periférica, ¿sí? Cómo se va destruyendo toda la córnea. Y esta es una imagen de la queratitis esclerosante, ¿sí? La córnea toma un aspecto parecido a la esclera, ¿sí? Por la opacidad que se genera y la vascularización. Y luego tenemos la escleritis necrotizante sin inflamación, que es la escleromalacia perforans, donde tenemos un adelgazamiento progresivo. Esta es la única que no duele, ¿sí? Se da no duele porque no hay una inflamación, ¿sí? Simplemente se va debilitando y adelgazando, ¿sí? Toda la esclera. Estos cuadros se dan por lo general a artritis reumatoideas de larga data. Esto genera una gran debilidad escleral, pero no es muy frecuente que haya una perforación espontánea, ¿sí? Porque normalmente en esa zona todo adelgazamiento se va generando un tejido fibroso. Lo que sí hay que advertirle al paciente es que aunque ante traumas mínimos sí se puede perforar, ¿sí? Pero no es muy frecuente que se haga de manera espontánea. Y bueno, también se van generando placas necróticas coalescentes en la zona perilimbar y tiene una progresión lenta, ¿sí? Muchas veces estos pacientes empiezan como con sensación de cuerpo extraño, tienen irritación, se piensa como estaba, realmente tienen artritis reumatoidea, que están ante un cuadro de queratoconjuntivitis seca, pero bueno, se va viendo que va evolucionando hasta que aparecen estas placas de necrosis, ¿sí? Y bueno, y la escleritis posterior se da por detrás de la obra serrata, generalmente por detrás de la inserción de los músculos rectos. Son más frecuentemente unilaterales, pero pueden ser bilaterales en un 35% de los casos. Y es un cuadro grave, ¿sí? Por las zonas que está afectando, retina, nervio óptico, ¿sí? A veces tardan en diagnosticarse porque se confunden con otras patologías. En un 20% de los casos no demuestran signos en el fondo de ojo, no hay signos claros, entonces hasta que no hacemos una ecografía ni se sospeche que hay una escleritis posterior. Y pueden cursar con proptosis y tosis, pueden tener miositis, que ahí el paciente va a tener diplopia, dolor en la motilidad, enrojecimiento en la zona del músculo. Podemos tener efusión uveal, que vamos a ver un desprendimiento de retina exudativo y desprendimiento coroideo. Ahí muchas veces se lo puede confundir con un BKH. Pliegues coroideos, que también eso se da por un engrosamiento, ¿sí? De la coroides, se dan normalmente pliegues horizontales en el polo posterior.
puede cursar con masa subretiniana, con edema de papila, que es muy peligroso cuando tenemos este edema de papila porque se generan isquemia y bueno, lesiones, se afecta la visión, digamos, por la isquemia del nervio óptico, ¿sí? Esto es lo que le comentaba, acá se ven pliegues coroideos, ¿sí? Horizontales que se comentaban en el polo posterior, esto es una masa subretiniana, la efusión uvial, ¿sí? Con el desprendimiento coroideo y el desprendimiento de retina exudativo, el edema de papila. En estos cuadros podemos hacer una ecografía donde vamos a ver el famoso signo de la T, ¿sí? Vamos a ver un engrosamiento esclerocoroideo y vamos a ver una ecolucidez posterior, ¿sí? Esto se da porque se acumula líquido subteno, ¿sí? Que con la continuidad del nervio óptico genera la T, ¿sí? También con una ecografía podemos ver si hay edema de papilas, si hay desprendimiento de retina exudativo, y también se puede llegar a pedir una tomografía o una resonancia donde podemos evidenciar el engrosamiento esclerocoroideo y también la proptosis. También para diferenciar de otros cuadros, ¿no? No sirve. Entonces acá, de manera resumida, la diferencia entre una episcleritis y una escleritis. En cuanto a la anatomía, uno afecta el plexo superficial y el otro el profundo. En cuanto a la edad, la episcleritis afecta a pacientes más jóvenes que la escleritis. Ambos se dan en mujeres más frecuentemente. En cuanto a la clínica, la episcleritis, dolor leve y el color de la hiperemia es rojo rutilante. En cambio, en la escleritis tiene un dolor más severo y el color es más violáceo. La asociación sistémica en la episcleritis es ocasional y en la escleritis es frecuente. Las complicaciones también son más frecuentes en la escleritis. El tratamiento es necesario en una escleritis. El pronóstico puede ser variable y la prueba de fenilefrina es positiva, o sea, no blanquea, cuando le pongo fenilefrina. En cuanto a las asociaciones sistémicas, es muy importante, pero esto en las uveitis, en las escleritis, siempre hacer una anamnesis por sistema, ir preguntando desde de la parte, digamos, de garganta, nariz y oído, por ejemplo, las policondritis recidivantes, pueden generar inflamaciones en el pabellón auricular, nariz en silla de montar, sinusitis también por granulomatosis por poliangeitis, si presenta úlceras orales, si presenta alergias, ¿sí? Todas esas cosas son importantes. En cuanto a lo respiratorio también, sea por la tuberculosis, por la sarcoidosis, tiene tos, tiene disnea, ¿sí? En piel, mucosas, neurológicos, tiene signos de foco. Hay que ir sistema por sistema preguntando porque eso nos va a ayudar a dirigir el laboratorio también de lo que le vamos a pedir. Ahora vamos a hablar un par de palabritas de algunas enfermedades sistémicas que cursan con escleritis. La artritis reumatoidea es la causa más frecuente, ¿sí? De la asociación de escleritis por enfermedad sistémica. Es una enfermedad autoinmune que cursa con una poliartropatía inflamatoria que es simétrica y deformante, ¿sí? El 2% de los pacientes con artritis reumatoidea va a cursar con una escleritis y va a desarrollar una escleritis. Estos pacientes suelen tener el factor reumatoideo positivo, es más frecuente en mujeres, como todo autoinmune, y como característica es que afecta las manos en las falanges, en la articulación interfalángica proximal, conservando la distal. Después, en la granulomatosis con poliangeitis, que es lo que se llamaba hasta hace unos años enfermedad de Wegener, es una vasculitis generalizada de pequeños vasos, afecta la vía respiratoria y los riñones, también sean mujeres, en la quinta década da muchos síntomas en vía aérea superior, también cursan con glomerulonefritis, también puede generar vasculitis cutáneas en vaso, en el corazón, ¿sí? A nivel ocular no solamente pueden dar escleritis, también puede dar queratitis ulcerativas, pueden generar oclusiones retinianas en los vasos retinianos, enfermedad inflamatoria orbitaria, lacriocistitis, etc. Y lo importante es que esta cursa con CEANCA positivo en más del 90% de los casos, y es una escleritis que es rápidamente progresiva, necrosante y granulomatosa. En cuanto a la policondritis recidivante, es una enfermedad también inflamatoria, sistémica, no se conoce la causa, es poco frecuente, hay 3.5 casos cada millón de pacientes.
da lesiones recurrentes, inflamatorias, destructivas, y estas como características que afectan mucho a lo que son las estructuras cartilaginosas, tanto la parte respiratoria como las orejas, como les comentaba, la nariz, ¿sí? Se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, artritis seronegativas frecuentemente, y pueden causar desde hipoacusia hasta la muerte del paciente. El 65% de los casos tienen manifestaciones visuales. Y la poliarteritis nodosa es una enfermedad del colágeno vascular, afecta arterias de mediano y pequeño calibre. La inflamación ocular puede preceder en años a la sistémica, afecta a pacientes entre 30 y 60 años, y también puede generar taquicardia, mialgia, artralgia, fiebre, o sea, de todo. Por eso les digo que hay que ir por sistema preguntándole todo al paciente, y suele dar escleritis bastante agresivas. ¿Sí? Y en el laboratorio podemos encontrarnos con eosinofilia e hipergamaglobulinemia. Entonces, siempre que tenemos un paciente con una escleritis, tengo que pedirle hemograma, hepatograma, función renal, ¿sí? Eritrosedimentación y PCR, que son, nos van a dar signos nos hablan de la inflamación